Llegó el fin de los días de David, el gran rey que durante muchos años dirigió a Am Israel con emuná, justicia y valentía. Siente que su tiempo ha llegado, llama a su hijo, Shelomo, y le da órdenes antes de su muerte. Es una conversación personal, profunda y conmovedora, una conversación entre un padre y su hijo, y entre un rey y quien continúa su camino. David le dice a Shelomo: Ani olech bederech kol haaretz, yo voy por el camino de toda la tierra. Habla con la tranquilidad de un tzadik que entiende que su momento ha llegado, y le transmite a su hijo la responsabilidad del reinado y del camino correcto. David añade: Vehazakta vehaita leish, y esfuérzate y sé un hombre, es decir, sé valiente, firme en tus decisiones y mantente fuerte en el servicio a Hashem. David le ordena a su hijo seguir el camino de Hashem, su Dios, andar en sus caminos, guardar sus mitzvot como están escritas en la Torah de Moshe. Le pide que sea un rey cuyo camino esté lleno de Yirat Shamayim, humildad y obediencia a Hashem. Este es el fundamento del reinado de Israel. David le explica: si sus hijos siguen el camino de Hashem de verdad, con todo su corazón y con toda su alma, Hashem cumplirá su promesa y no faltará de la descendencia de David un hombre que se siente en el trono de Israel. Después de las palabras de emuná y temor, David pasa a hablar también sobre la conducción del reinado y sobre asuntos que quedaron abiertos durante su vida. David le recuerda a Shelomo a Yoab ben Zeruyá, el jefe del ejército, que le fue fiel durante muchos años, pero que también derramó sangre inocente. David le recuerda sus actos, como cuando mató a 2 jefes del ejército de Israel, que eran Abner ben Ner y Amasa ben Yeter, y con eso causó un derramamiento de sangre innecesario. Es decir, Shelomo debe conducirse con sabiduría, pero también asegurarse de que se haga justicia, para purificar el reinado de las injusticias del pasado. Luego, David menciona a los hijos de Barzilai y Giladí. Le ordena a Shelomo actuar con ellos con bondad y sentarlos a su mesa, porque en los días en que huía de su hijo Absalom, los hijos de Barzilai estuvieron a su lado, lo apoyaron y se comportaron con él con lealtad y kavod. David quiere asegurarse que incluso después de su muerte, su recuerdo y su bondad no sean olvidados. Después, David menciona a Shimi ben Gerá, de la tribu de Benjamín. Él fue quien maldijo a David con una dura maldición el día que se escapaba de Absalom. A pesar de que David le juró que no lo mataría, le recuerda a Shelomo: no lo declares inocente. David aclara que confía en la sabiduría de Shelomo y sabe que él sabrá cómo actuar con él, de modo que el juicio se cumpla plenamente. Con esto, David concluye su testamento. Sus últimas palabras combinan Yirat Shamayim, justicia, gratitud y fidelidad a los principios de la Torah. No habla de riqueza ni de poder, sino de emuná, de ir por el camino de Hashem y de cumplir las promesas de justicia y bondad. Después del testamento, David se despide de este mundo. El versículo dice con sencillez: Vaishkav David im avotav, y David se acostó con sus padres. Fue enterrado en Ir David, el lugar que lleva su nombre para siempre. Así se cierra un gran capítulo en la historia de Am Israel. David reinó 40 años sobre Israel, 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Con su fallecimiento, el reinado pasa a su hijo Shelomo. Shelomo se sienta en el trono de David su padre y el reinado se fortalece mucho. No es solo una transición de poder, sino la continuación de un camino, de un rey de guerras y tefilot a un rey de paz y sabiduría. La historia concluye con palabras que anuncian un nuevo comienzo. Shelomo se sienta en el trono de su padre David y su reinado es correcto. El significado es que Hashem dio mucha verajá en la transición, un reino estable, un liderazgo unificado y una descendencia que continúa el camino de David. Dentro de esta imagen se puede sentir el espíritu de David, hombre de guerras y hombre de fe, que levantó un reino y puso los cimientos de la casa de Hashem. David va hacia el Olam Abba con tranquilidad, después de haberse preocupado por su hijo, por su pueblo y porque se haga justicia en Israel.
Su testamento es también una especie de resumen de su vida: cuidar las mitzvot de Hashem, ir por sus caminos, hacer gesed con los que amas y hacer justicia con los que pecan. Cada cosa en su lugar y momento, y cada instrucción dicha desde un profundo Hirat Shamayim. Así termina la historia de la vida de David, el fiel rey de Israel, el que escribió el libro del Teilim, el que guerreó las guerras de Hashem y estableció a Jerusalén como la capital sagrada. Y de inmediato se levanta Shelomo, el hijo acerca del cual David dijo: y esfuérzate y sé un hombre. Shelomo continuará su camino en la construcción del reinado, con sabiduría y con Kedushá. El reinado se establece y el pueblo comprende que la bendición prometida a David se cumple, una dinastía real estable, sostenida sobre la fe, el juicio y la justicia. No se olviden, nos vemos la semana que entra con una haftará más. Shabbat Shalom.